Muy bien, ¿usted? Bien, bien, diga. Tengo una duda. Cuando nos preguntan qué método conocemos para encontrar el estimador de un parámetro, ¿es el de verosimilitud o el de mínimos cuadrados? Los dos, son los dos. Lo que pasa que el que se usa en regresión es el de mínimos cuadrados. Bien. Si lo quisiera hacer por máxima verosimilitud también lo podría hacer, lo que pasa que es más complicada las cuentas y hay que hacer... Pero los dos son métodos para encontrar estimadores y de un parámetro, estimadores de un parámetro. Sí. Y en el caso de modelos de regresión se usa método de mínimos cuadrados. Perfecto, bien. No sé cómo sería la pregunta o dónde, pero generalmente en regresión se sabe preguntar eso y ahí uno tiene que contestar eso. No se contesta, es lo que yo le he dicho, también está bien, y si contesta mínimos cuadrados, en el caso de que esté dentro de regresión, también está bien. Y si no está dentro de regresión, por ejemplo, y estamos hablando de... Una muestra cualquiera. Claro, de una muestra, en teoría de muestra. Claro, que usted quiera estimar el MU, la media, que usted sabe que es X raya, pero lo sabe porque lo ha visto varias veces, pero en algún momento eso se demuestra. Usando el método máxima verosimilitud, que haciendo las cuentitas se llega a que el MU sombrero es el X raya. Bien, sí. Perfecto. Bien. Están todos mudos, inhabilitados con preguntas. Bueno, y... Tirín. Yo creo que a lo mejor a esta altura ya está todo más o menos claro. Pero... ¿Profe, me escucha? Sí. Mira, que acá hemos estado viendo finales viejos y hay uno que pregunta qué características tiene una distribución normal y bueno, eso, como que no sabría decirle bien qué es lo que... Hay que ir a ver la teoría de distribución normal. ¿Y qué característica tiene una distribución normal? ¿Cómo se da cuenta usted que hay una distribución normal? Ah, bien. Esa pregunta le hago yo ahora. ¿Cómo se da cuenta? Y cuando hay un n grande... No, bueno, eso es un resultado. Usted tiene una distribución de datos y ¿cómo se daría cuenta que es normal? Que es simétrica. Exacto. Entonces uno haría el dibujo de los datos y ve si es algo simétrico, bueno, esto parece normal. Es una característica de la normal. Bien, eso es típico, o sea, usted no va a pensar que es una chi cuadrado porque es algo que es simétrico. Porque usted puede llegar a decir, bueno, sea una t, pero como para escaparle un poco, pero si no está centrada, la t, la diferencia con la normal, es que la t siempre está centrada en cero. El eje de simetría. En cambio, la normal, el eje de simetría es mu, la media. Es simétrica respecto de la media. Entonces, es otra característica. Están enunciadas en la teoría. Bien. Cuando se da la distribución normal, ahí se dice las características son que tiene máximo, que tiene la media, la mediana y el modo son iguales, porque eso es simétrica. Y ahí sale toda un poco la aclaración. Esa sería como una... pregunta teórica, si quiere, porque ahí no hay ningún cálculo, no hay ningún problema. Esas preguntitas que usted está haciendo son como las de teoría, así más. Bien. Sí, quería saber qué era lo que quería que le contestemos en esas preguntas. Claro, esa por ejemplo de las características es eso, que creo que inclusive cuando se da la teoría dice características de la distribución normal como título. Ah, bien. Y si no es algo parecido. Pero la idea es esa, lo mismo la otra pregunta teórica que puede haber es en discreta, decir, bueno, cuáles son las condiciones del experimento, qué sé yo, binomial. Entonces tiene que poner la teoría, porque ahí no hay ninguna pregunta, no hay ningún cálculo de probabilidades, no hay nada, es la parte teórica, cuando se realiza un experimento así, con estas condiciones,
cómo se define la variable, todo el cuentito teórico que hay antes de presentar la distribución de probabilidad. Y supongamos que le pregunte, ¿cuál es la distribución de probabilidades del problema? Y usted ha hecho el cálculo usando la binomial. Tiene que escribir el recorrido y la cuantía. Bien. Si la X empieza de 0 hasta N, si el N vale 10, será 10, si el N vale 5, y después en el caso de la binomial, y con una cuantía o un cálculo de probabilidad, la f de x, que es la probabilidad de x igual a x en un punto, hay que poner n sobre x, la combinatoria, p a la x, 1 menos p a la n menos x. O sea, hay que escribir, eso es la distribución de probabilidades. Esa es la parte teórica, digamos, que son las típicas, las que se preguntan. De discretas, eso, las características, ¿ves? También del experimento o de la variable que tienen en el caso que se haya preguntado. Bien, profe, gracias. Muy bien. Hola, profe, buen día, ¿cómo está? Buen día. Tenía una consulta sobre regresión, que estuve haciendo algunos ejercicios, practicando, y me daba en algunos casos en la pregunta de que si la pendiente es significativa, que la pendiente no era significativa y con todos los datos que tenía anterior no me cerraba tanto que la pendiente no sea significativa, pero quería saber bien cómo darme cuenta si mi prueba de hipótesis estoy cometiendo algún error o algo, como para ver si algún dato me lo determina eso. Claro, hay una cosa, que la pendiente sea significativa, significa que es distinta de 0, significa, cuando uno dice es significativa, vale algún valor, positivo o negativo no es 0. Entonces, en esa circunstancia yo estoy rechazando la hipótesis nula. En las pruebas de significación, el H0 siempre es el parámetro igual a 0. Rho igual a 0, beta 1 igual a 0, beta 0 igual a 0. O sea, lo que me hayan preguntado igual a 0 versus el distinto. Esas son las de significación. Entonces, si yo rechazo, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Por ejemplo, que yo tiendo a tener que rechazar. Si he hecho el dispersograma y hay una pendiente, obviamente que la prueba de hipótesis me tiene que confirmar eso. Claro, sí. Si he sacado un coeficiente de correlación, un R estimado, y me da, qué sé yo, 0,6, aunque no me dé cerca de 1, porque los ejercicios que a veces dan cerca de 1 ya sabemos, son medios de libro, bueno, porque da todo perfectito, pero supongamos que usted vaya a hacer un estudio experimental en forma real y no le da tanto cercano a 1, bueno, pero le da un 0,7, ya es bastante bueno. Usted se va viendo que hay una relación lineal que a medida que, qué sé yo, que aumentó, no sé, la temperatura, aumentó el consumo de gas, por decir alguna cosa, entonces hay una relación positiva, y ahí la pendiente le tiene que dar que es significativa, o sea, usted tiene que rechazar el H0, porque ya le va dando indicios, va haciendo un gráfico, va encontrando el R, le va dando indicios. Ahora, yo me puedo equivocar en el cálculo, encontrar el valor, si conozco un alfa, encontrar a lo mejor el crítico y ver dónde queda el T. Eso es a lo mejor lo que debería revisar. Después, por ejemplo, otra ayuda es, si a mí me dan el valor de P en la salida computacional, que es lo que solemos hacer. Acuérdense que el examen, creo que yo lo he repetido y no sé si han estado ustedes en la consulta, el examen tiene, qué sé yo, la idea es que sea de 8 a 10, 8, 10 y media, lo sumo. No podemos estar tanto tiempo en la facultad tampoco. Entonces, en eso tienen que rendir la materia. Por lo tanto, las preguntas son concretas, regresión, se les va a dar alguna salida computacional o algo para que no tengan que calcular, no se van a poner a perder horas calculando. Entonces, bueno, suponiendo que a mí me dan el valor de P, y si no lo puedo encontrar conociendo el T observado y esas cuestiones, si el valor de P que me dan, yo observo que es muy pequeñito, que es el último valor que se da, ese valor de P ya es el P, no es el P sobre 2. Alguien me preguntó en una consulta que si la última columna era P sobre 2. No, ya es P. O sea, ya es el valor de P de la prueba de significancia. Y generalmente son valores, generalmente, por ahí aparece uno más grande que el 5%, pero
Si es pequeño, menor que un 5%, yo voy a rechazar H0. O sea que sin hacer ningún cálculo, yo miro la tabla y sé que esa pendiente o esa ordenada no es significativa. Sin hacer ningún cálculo, mirando los datos que me han dado. Y eso es lo que pasa cuando uno trabaja computacionalmente. Pone los datos en una computadora y leyendo las salidas ya sabe interpretarlas. Entonces esa sería la idea. Entonces si a usted le dicen, bueno, a lo mejor usted puede darse cuenta ahí, que usted dice, bueno, el P es pequeño, yo rechazo H0, pero la respuesta en el examen tiene que ser la hipótesis es tal, la el estadio, el estimador, la distribución que uso, como es una prueba de hipótesis siempre, y al último puede poner esa conclusión, observando el valor de P dado en la tabla, al ser tal valor, yo rechazo o acepto. Conclusión, esa es la decisión. Conclusión, la pendiente es significativa o la pendiente no es significativa, de acuerdo a la conclusión. Ahora, suponiendo que tenga que hacerlo con el alfa, el procedimiento igual que en una prueba de hipótesis, tiene que llegar a la misma conclusión. ¿Está bien? Sí. Entonces son indicios de que a mí me están dando bien los números, dijéramos. Claro, porque justo yo en el final, en el ejercicio que estaba practicando, el valor de P de la pendiente me daba 0,085 y la pendiente tiene un valor distinto de 0, entonces, por eso la terminé, digamos, diciendo como que no era significativa la pendiente, pero yo interpretaba como que sí. Bien, puede haber pasado también, que no sé si ustedes tienen exámenes o oraciones de antes, hay uno, por ejemplo, que nosotros recortamos, que también a veces no se confíen de tan verídicamente lo que tienen, nosotros recortamos la tabla de los datos. Por ejemplo, los datos eran, qué sé yo, 20 y pusimos 10, no me acuerdo cuántos. Entonces la salida computacional corresponde a los 20 y eso en el examen se dice. Esa es una muestra para saber los observados y los otros cuánto dan. Pero son todos datos, porque la idea es que usted no se ponga a meter los datitos ahí en la calculadora y calcular el estimador, el B0, el B1, el R. Si ya se lo dan, no pierda tiempo en eso. Claro, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Que la profesora aquí se equivocó? Bueno, que se joda la profesora, o sea, o no. Yo hago lo que tengo escrito, como yo le corrijo lo que usted ha escrito. Así es así cortito el dibujito, como dicen por ahí. Si usted dice, acá la profesora me está diciendo que la pendiente es, qué sé yo, negativa, bueno, y veo que el dispersograma va por el otro lado, sí, avísele a la profesora, mira, este signo menos está de más. Pero le quiero decir que a veces el cálculo da 0,07, uno redondea, o le ponemos 0,9 y el alumno maneja más decimales y empiezan, algunas personas se ponen a calcular en el examen. No, en el examen hay que, si a usted le dio eso, bueno, le dio eso, yo me equivoqué de tabla, no sé, qué puede pasar, ¿no es cierto? Que uno, pero en eso no se ponga, no sé si me entiende lo que quiero decir. Que muchas veces los datos que están, generalmente los de las salidas computacionales, la cantidad de datos, se imagina que cuando se hace un experimento y demás, no se hace por 10 datos, 15 datos, las muestras son más grandes, porque todo experimento implica costo, salir y hacerlo y que demás. Entonces yo no me voy a hacer toda una cuestión para ir y tomar, a ver, ¿cuántas personas? 10 personas, ¿cuántos se vacunan? No sé. Son generalmente de muestras más grandes, pero nosotros, como ustedes trabajan con calculadora y qué sé yo, tratamos de darles muestras más pequeñas. Eso es una anécdota, pero revisando, sacando en limpio la duda, en el problema siempre hay indicios de que a mí me dicen que cómo es la pendiente. El primer indicio es el dispersograma. Si yo hago los X versus los Y y me da una cosa media revoltijeada, una nubecita media, así que me cuesta ajustar una recta, quiere decir que el R, la asociación lineal entre las dos variables, empieza a ser débil, sí. Se va de 0,5 para abajo. Entonces ahí, ahora, si ya veo que empieza a ser un poco mejor, 0,6, 0,7 y 0,9 ni le cuento. O sea, usted ya dice, bueno, hay una asociación, no es convengamos que es raro que sea perfecta. O sea, le tiene que dar 1 para hacer una asociación perfecta, positiva o negativa. Pero bueno, eso sí que es un ejemplo totalmente simulado, porque en la vida real es como dicen, nada es para siempre, ni nada es tan perfecto. Así que bueno, un poco
Espero que le aclare ahí la duda. Sí, profe, muchísimas gracias. Bien. Tengan precaución en el examen que las conclusiones coincidan con las cuentas. Es decir, miren los datos. Si ustedes tienen datos, qué sé yo, de valor de, no sé, 0,8, 0,9, no les puede dar una X raya, qué sé yo, que le da 50, no sé, porque ahí metieron sí mal el dedo. Un poco la pregunta que usted hacía recién, o sea, es eso, ir mirando más o menos, que no me den cosas insólitas. Le están dando, no sé, mediciones de tiempos de vida, como decimos, de duración de una lámpara, que son los ejemplos clásicos, y usted sabe que la lámpara dura en promedio, qué sé yo, 500 horas y de pronto le sale una X raya que le da 0,22, bueno, se le murieron todas las lámparas, no sé, o sea, hay datos que yo tengo que tener cuidado de mirar que sean, especialmente cuando hay numeritos, digamos, que coincidan y que uno lo haya calculado y se puede haber equivocado en eso. Pero en general, digamos, creo que se dan cuenta. You are now unmuted. Muy bien. Se entrecortó. Vuelva a repetir la pregunta. ¿Sí? Ahí sí. Diga. Uh-huh. Bien, se entrecorta un poco, pero más o menos entiendo lo que está preguntando Victoria, ¿no? Sí. Lucía, bueno. Uy. Sí, tengo una leve tendencia a cambiar los nombres, pero bueno. Ahí dice, la varianza es 4,5 o más. Entonces acá hay que tener en claro una You are historia. now muted. Lo que hay que tener en claro, que lo voy a tratar de escribir como tipo niño, es que siempre en la hipótesis nula va el signo igual. En la hipótesis nula, yo tengo el parámetro. Acá en lo que voy a poner va el parámetro que yo estoy trabajando. La varianza, el sigma, o sea, el sigma cuadrado, no el sigma. El parámetro es la varianza, por ejemplo. El mu, o sea, la media poblacional, el p de la proporción, o en el caso de dos poblaciones, el mu sub 1 menos mu sub 2, alguna cosa así. En el caso de regresión puedo tener rho, beta 0, beta 1. ¿Se dan cuenta? En el H0 siempre va el parámetro y siempre va el signo igual, o sea, yo parto de eso. Ahora, usted me dice, sí, pero yo estoy probando, el fabricante quiere saber si el tiempo medio de la varianza es mayor que 4,5, menor, todo el cuento ese. Si usted va a poner acá mayor en la alternativa, entonces yo le voy a decir, bueno, supongamos que usted rechaza el H0, bueno, estoy aceptando que es mayor. Ahora, ¿qué pasa si no rechaza el H0, lo acepta? Usted está diciendo que es igual. Es igual. ¿Y qué pasa con el menor? Porque si usted acepta esto, rechaza que es mayor, y si rechaza que es mayor, acepta que es menor o igual. Entonces ahí se produce el lío. Entonces acá la pregunta dice, pruebe que la varianza, el sigma cuadrado, es 4,5 o más, ¿no es cierto? O 4,1, 4,2, no me acuerdo cuánto. O sea que es mayor o igual, esto está 4,5, no sé, no me acuerdo bien el 4, algo. Esta cuestión usted la tiene que tener internamente. Usted dice, me está diciendo que pruebe que es mayor, pero por otro lado yo sé que en la teoría el mayor siempre está en el H0. Entonces este planteo tiene que ir en H0. Por lo tanto, la alternativa será el menor. Y eso es, ¿qué significa? Que si yo acepto esto, estoy aceptando que es 4,5 o más. Incluyo el signo igual. Si yo digo lo rechazo,
estoy rechazando que es 4,5 o más y estoy aceptando que es estrictamente menor. Entonces, ¿dónde está la clave? En la pregunta, cuando me parece el igual o más o menos, esa cuestión siempre va al H0. ¿Y cómo lo escribo en el examen? Y usted no ponga esto, en el examen va a poner sigma cuadrado igual al 4, no sé cuánto, igual, y abajo si quiere chiquitito puede poner un mayor, que está incluyendo el mayor. Pero siempre lo escribe de esa manera. Y en la alternativa, si usted pone mayor, en la alternativa, bueno, no va a ser este, va a ser menor. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Lo mismo para cualquier parámetro. Usted ya cuando ya repase, ya sabe que esto, el parámetro o sea, lo que usted ponga acá va a depender de la pregunta de su problema, pero la metodología es siempre la misma. Escribir la hipótesis, escribir el estadígrafo, la variable, bla, bla. La otra forma que podría darse cuenta del signo se suele dar, ¿sabe dónde? Cuando piden la potencia de la prueba o cuando piden el beta, la probabilidad de error tipo 2. Porque para el beta, ¿qué necesito? Usar las curvas OC. Para las curvas OC necesito ¿qué cosa? Saber la distribución, por ejemplo, usted diría acá chi cuadrado. Necesito si es bilateral o unilateral, bueno, eso también lo va a sacar del signo. Pero necesito una alternativa, necesito un sigma 1. Siempre necesito una alternativa o un musu 1, porque en el caso de las curvas UC voy a tener que usar un lambda, que es el cociente de sigma 0 sobre sigma 1. Acuérdense que el cociente del lambda es de las desviaciones, no de las varianzas, de las desviaciones. O en el caso que fuera mu, va a tener un D, que es el musu 1 menos musu 0 en valor absoluto sobre el sigma sobre el S. Pero en estos dos casos, usted necesita el valor o de sigma cuadrado 1 o del musu 1. O sea que este dato se da en el enunciado. Este es un dato que se tiene que dar. A usted le tiene que decir, calcule la potencia de la prueba sabiendo que tiene, bueno, un alfa de tanto o el mismo del problema que se haya planteado, pero sabiendo que el verdadero valor de la varianza le dio 4,9. Entonces, le está dando una alternativa. ¿Está bien? O, por ejemplo, el verdadero valor de la varianza es, qué sé yo, 3,8. Ese valor 3,8 tiene que respetar este signo. El 3,8 tiene que ser menor que el 4,5 que usted había puesto, porque esta es su alternativa. Este es su H1. Entonces, todas sus alternativas tienen que verificar el signo. ¿Se entiende la historia? En el enunciado, vuelvo a repetir, en el enunciado del cálculo de beta, de la potencia o de la potencia de la prueba, que es 1 menos beta, donde se usan las curvas OC, ahí se suele dar como dato una alternativa, o un sigma 1, o musu 1, o el p sub 1, se da la alternativa. Y la alternativa respeta el signo que tengo en la alternativa. Si usted puso en H0 sigma cuadrado igual a 4,5 y como alternativa puso el menor, el dato que tiene que figurar en el problema tiene que ser menor que el 4,5. Entonces, si yo no me he dado cuenta el signo y yo no sé si es menor o es mayor, y está la pregunta de esa, leo más abajo, esa es otra recomendación, a veces hay que leer todos los enunciados. Leo más abajo y si me dice, mira, hay una alternativa que vale 3,8 y yo acá puse mayor, acá me equivoqué, es menor, porque me están dando alternativas más chicas que el 4,5. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Entonces, bueno, el igual, conclusión, el igual siempre va en el H0. Si tengo o más, le pongo el chiquitito mayor abajo, o menos, le pongo el chiquitito acá. Y lo contrario es estrictamente mayor. Ahora, el igual nunca va en la alternativa, en el H1. En el H1 va el mayor, el menor o el distinto, pero no el igual. Bien.
Más o menos, espero no haber enredado la historia, digamos. Bien. You are now muted. Profe, o sea que si nos dice la varianza ha disminuido, va a ser estricto, o sea, es claramente que va a ser menor. Va a ser menor, porque usted está queriendo, ahí no hay, en el enunciado no hay duda. ningún dato de igualdad, exacto. Perfecto. Sí, esas son como las más claras, ha disminuido, ha aumentado, y después el que puede estar medio escondido es el distinto, porque generalmente dice el fabricante piensa que vale tanto, pero no es así. Entonces ya cuando lo está negando, ya no dice si es mayor o menor, hay que poner el igual versus el distinto. Esas, digamos, son las claves, digamos, para la alternativa. Perfecto, gracias. Bien. Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Le quería preguntar que estuve practicando y leí que interpretara el coeficiente de determinación. Sí. Y no entendía bien qué es lo que debía decir. O sea, me cuesta entender bien qué es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación está ahí explicado cómo se interpreta en la parte de la teoría y es un porcentaje de la variación de la I explicada por la regresión. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted está estudiando, por ejemplo, lo que decíamos recién, el consumo de gas versus la temperatura, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el consumo, por decir algo, entonces, pero usted puede pensar, decir, bueno, pero ¿será verdad que esas dos variables? Es decir, ¿quién es lo aleatorio ahí? Vamos a suponer que lo aleatorio sea el consumo de gas. Que a una temperatura fija de, qué sé yo, de 5 grados, bueno, yo no sé lo que va a consumir de gas usted o el vecino. Es decir, entonces la respuesta es aleatoria. No sabemos lo que va a dar. Y bueno, usted tiene sus datitos a una temperatura de 5 grados, de 6, de 4 y hace su estudio. Ahora, la pregunta es, ¿estará bien explicado la variación del consumo de gas por esa variable temperatura? ¿No será que hay otra cosa que influye, qué sé yo? El precio, no sé, para que la gente consuma más o menos gas, a veces, o tiene otra forma de calefacción, por ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿está bien explicada esa variación en la variable? Y bueno, el coeficiente de determinación, usted lo calcula, eleva al cuadrado el R, el coeficiente de correlación, y supongamos que le da 0,82. Entonces ese número significa que el 82% de la variación que tiene lo aleatorio, lo que se dispersa, está explicado por la X. Significa que la X la ayuda, colabora a explicar esa variación. No ponga la ayuda, esto es un término medio casero para decir. Entonces, en realidad, es bueno que sea alto ese R, que lo explique el 100%, porque quiere decir que yo me estoy confiando que el consumo de gas es el que influye, y sí, altamente explica la variación. Cuando uno habla de términos de variación, ¿qué quiere decir? Que esos movimientos, por decir algo, del consumo de gas, o sea, esa variación que tenga, se deben a la X que yo haya puesto. Y sea la X y la Y que usted tenga. Sí, yo estoy hablando de este ejemplo porque se me acaba de ocurrir, pero entonces usted debería decir, bien, me están pidiendo el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Es una medida para ver si es bueno el ajuste, si es bueno tener esa recta. Porque ¿cuál es el objetivo de la regresión? Es que usted diga, bueno, para una temperatura de 7,2 que no está ahí, ¿cuánto sería, cuánto puedo estimar que sea el consumo de gas? Claro, pero esa estimación tiene que ser razonable, tiene que ser aceptable. Entonces, pero va a ser buena y aceptable cuando yo tenga un buen modelo para predecir. ¿Y quién me dice que el modelo es bueno? Una de las medidas es el coeficiente de determinación. Entonces, el coeficiente de determinación es una medida de la calidad del modelo. ¿Y qué significa? Que es el porcentaje, en porcentaje, cuánto se explica
La palabra explica se usa así como para significar cuánto me sirve la X para explicar lo que varía la Y. Entonces, por ejemplo, la respuesta que uno suele dar dice, bueno, el 72% de la variación de la Y, y usted en Y ponga la Y que tenga, qué sé yo, lo que se dilata el metal, lo que consumen las personas, lo que tenga de Y, lo que varía ese Y, ya me perdí, el 72% de la Y explicado, se explica por la X o por la regresión, se suele usar el término regresión también, o por la X que tenga, por, qué sé yo, la temperatura. No sé, Josefina, si le aclara un poco eso, pero en realidad es eso, básicamente es una medida de la calidad del ajuste y se interpreta en términos del porcentaje. Bien, y sí, se entendió perfecto. Hay una forma de cálculo, pero generalmente suele ser dato del problema, o si no, al coeficiente de correlación, que es el R, que se lo vamos a dar, lo eleva al cuadrado y así obtiene el R grande. O sea, en general esa es la fórmula. Entonces lo que pasa es que estos modelos que se usan mucho para predecir muchas cosas, nosotros hemos visto muy poca de esa parte de aplicación, que es muy interesante, pero yo no me puedo largar a decir, mire, qué sé yo, aumentemos tal cosa porque en invierno se ve que el consumo de gas, bueno, yo puedo predecir, puedo tomar decisiones después sobre alguna situación, pero basado en un método matemático que esté por detrás. Es decir, todas estas decisiones en la parte de ingeniería, de medicina, todo eso son en base a modelos matemáticos que hay atrás, o modelos estadísticos en este caso. Entonces, bueno, uno se tiene que garantizar que medianamente sea bueno, porque si yo le digo, mire, qué sé yo, la temperatura aumenta y el consumo de gas también aumenta, bueno, usted me va a decir, sí. Y mientras más calor hace, más van a prender el calefactor, me parece que su modelo no está muy bueno. ¿Entiendes? Ahí es como que, ahí se ven los resultados. Bueno, un poco es eso. Coeficiente. Muchas gracias, profe. Muy bien. Hola, profe, ¿me escucha bien? Sí, la escucho. Le quería preguntar, para hacer la interpretación del coeficiente de correlación, por ejemplo, si nos da que es, no sé, 0,7, está bien que le diga que la relación entre las variables es buena, pero no llega a ser perfectamente lineal, o sea, ¿le aclaro eso? Mire, la palabra perfecta yo a veces la trato de evitar. Con que es buena es suficiente. Es decir, porque es lo que yo les decía recién, usted sabe que perfecto no le va a dar uno, le tiene que dar 0,99, qué sé yo, va a decir, bueno, es casi perfecta, es excelente, la relación es fuerte, también usted puede pensar decir ese término, pero en general se dice, es una asociación lineal, y no se olviden que la palabra es lineal, porque usted les puede dar que no sea lineal, pero que sea en forma de algún polinómico, entonces no, tiene que poner lineal. Entonces la asociación lineal es buena y positiva. Ahí hay que agregarle el signo. Entonces, a medida que aumenta la X, aumenta la Y, o a medida que disminuye la X, aumenta la Y, entonces ahí sería negativa. Bueno, que son los ejemplitos que hay en la teoría. Esa es la interpretación. Tengo que tener bien claro, y incluir el signo. Hay una fuerte asociación positiva a medida que aumenta, qué sé yo, la temperatura, aumenta el consumo de los helados, no sé, pero no del gas, no sé, otra X ahí hay que usar. Pero esa es la interpretación. Y usando el número, gracias. Sí. De nada. Hablan las chicas nada más, ¿no hay ningún varón en esta sala? Profe, le hago una consulta. Mañana
¿ya se definió el aula para ir directo o nos juntamos para Está puesto en el aula virtual, que es el aula 21. ¿No lo he puesto? Bueno, ya lo voy a poner. Capaz que sí, no lo vi justo, pero... Bueno, el aula propuesta es el aula 21. Pero me acaban de decir, hace un rato, recibí un mail, de que va a haber un acto del 9 de julio. Miren, no hay clase, pero hay acto. Y el acto va a ser ahí en el jardín atrás, así que me parece que vamos a tener que buscar otra aula porque el acto es a las 9 de la mañana y va a haber himno, discurso y no sé qué más, no sé. Y me parece que está rindiendo con... Podemos ser muy patriotas, nos paramos un minuto y cantamos el himno, pero está rindiendo con todo ese barullo ahí, así que estamos citados todos al aula 21. Sí, ahí lo leí, profe, está en el aula, no lo había visto, está ahí medio escondido. Sí. Pero si ahí se confirma que el acto es en el patio, no sé si han ido a la facultad, pero el aula 21, ¿saben cuál es? La de la escalera que está, digamos, de alumnos, de sección de alumnos en diagonal, enfrente, el pasillo de enfrente en diagonal. Es la última aula que da a la escalera norte, por decirlo así. Sí, perfecto. Esa es la aula 21. Atrás de eso hay un jardín, no es qué sé yo, una estatua, no sé qué historia. Lo que me quedaron de confirmar bien si va a ser ahí el acto, pero si es el acto, o sea, el himno y ponen ¿cómo se llama? Sonido para que... Entonces yo digo, bueno, así, a mí me parece, yo si estoy haciendo un examen, por ahí me molesta todo ese ruido. Y gente, o sea, no van a estar por el aula atrás, pero va a quedar como atrás en la otra puerta, así que bueno, eso tenemos que decidir. Pero bueno, eso lo voy a saber más tarde, no sé cuándo me van a confirmar bien si va a ser ahí el acto, porque quieren buscar, bueno, también es razonable, un lugar que sea abierto, que esto, bueno. En fin. Nosotros vamos a hacer patria de otra manera, haciendo un examen. Así que bueno, si el aula 21 en principio es eso, ahí nos vamos a reunir y también depende de la cantidad de los que sean, vamos a ver si vamos a 2 aulas o cómo está. Pero un rato antes de las 8, siempre hay que estar un ratito antes de las 8 para digamos, tratar de empezar a las 8 y ordenar. Y no se olviden de llevar el documento, por favor. Ni las tablas Z no sé cuánto, ni las curvas, que son las que van a necesitar para el examen. Miren, eso que pregunté que si había un varón, es verdad, parece. Muy bien, Candela. Sí. Tengo una duda estaba hace un ratito haciendo un ejercicio nos daban la potencia y nosotros teníamos que decir cuánto, para esa potencia, cuánto era la muestra aproximadamente. Sí. Nos habían dado, bueno, la tenía que calcular con chi cuadrado. Y nos habían dado el nivel de significación de 0.01. Bien. ¿Cómo sé si uso una cola o 2 colas? Y por la alternativa. ¿Pero de qué? ¿Cómo la alternativa de qué? De la hipótesis alternativa. Usted cuando hace una prueba de hipótesis tiene el H0 y H1. En el H1 puede tener mayor, menor o distinto. Cuando es distinto son 2 colas. Cuando es mayor o menor es una cola. Sí, pero a lo que voy es que en el ejercicio, o sea, es como un apartado y era resuelto, el de recién, de las varianzas de recién, no sabía con qué hipótesis calcularlo, digamos, o sea, para poder usar esa alternativa. Claro, porque si la alternativa es el H0, lo borré, el H0 era el igual, usted se va a fijar en lo que tenga en la alternativa. Y bueno, lo que pasa es que a lo mejor el ejercicio está propuesto para que lo haga con las 3. O sea, uno mayor, uno menor o uno distinto. Uno distinto, bien. Esas son las 3 alternativas. Y de cada uno puede calcular un N. Y va a ver que va a usar una tabla diferente. Claro, me esto, claro.
Va a tener que calcular un lambda para en el caso del h cuadrado, que la fórmula de cálculo va a ser igual, el Sí. sigma 1 sobre el sigma 0, pero le va a dar el mismo lambda, digamos. Cuando saque la cuentita, a lo mejor le da el mismo lambda, porque si usted tiene siempre el mismo acá, tiene el mismo H1, o sea, el mismo y perdón, el H0 es el mismo en la hipótesis nula y el dato del problema es el mismo para cualquiera de las tres, entonces a lo mejor el lambda le da igual, pero la curva va a ser diferente. Ah, bien, perfecto. Tiene que buscar en otra curva y también depende del alfa, ¿no es cierto? Pero bueno, Claro, sí. les va a dar aproximadamente siempre sobre el mismo orden de n a lo mejor. Entonces lo hace para las tres y usa tres curvas distintas. Cada curva depende de lo que... Bien, muy bien, chicas, muy bien, Mica. La Pía, acá todas las que están escribiendo, si no hay más dudas. Bueno, el último consejo de la mañana es eso, que cuando uno tiene el examen, tiene que invertir, qué sé yo, 3 o 4 minutos en leer tranquilo el enunciado. Cuando yo leo tranquilo el enunciado y sé lo que hay que hacer, ya, si he estudiado, voy por un tubo. Así que bueno, mucha suerte y nos encontramos mañana. Nos vemos por si...